Hoy vamos a hablar de la ética, de la moral y su relación con el emprender. Comencemos diciendo que el código moral contiene el conjunto de reglas y normas que definen el comportamiento individual y del grupo. Estas reglas y normas, que no están necesariamente escritas, se siembran en el inconsciente de las personas desde instituciones como la religión o desde las tradiciones o en general, desde todas las fuentes de cultura. En consecuencia, el código moral está establecido por una autoridad moral o por lo que reconocemos como una autoridad moral y define lo que se considera correcto o incorrecto y generalmente lo asumimos sin mayor cuestionamiento. Por su parte, el código ético está integrado por principios basados en reflexiones más profundas sobre lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, lo injusto o lo justo. Estos principios guían, sin necesariamente definir, la conducta de los individuos y los colectivos. El código ético pone énfasis en la motivación detrás del proceso de toma de decisiones. En síntesis, la diferencia fundamental entre los dos códigos está en que el código moral se refiere a las normas externas que definen el comportamiento, mientras que el código ético se enfoca en principios personales que racionalmente asumimos como motivadores de la conducta. La moral y la ética son absolutamente determinantes en el desarrollo de las personas y las sociedades. Descubrir nuestro inconsciente código moral y contraponerlo con nuestro racional código ético es fuente de aprendizaje y crecimiento, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, el código moral puede ser opresivo cuando es ajeno a nuestra naturaleza o a nuestra razón ética. Frente a la opresión de un código moral impracticable por ajeno a nuestra naturaleza o a los principios que la razón ofrece para tener una vida a la medida de nuestras aspiraciones, se impone la reflexión sobre las acciones que deben ser emprendidas para extirpar los valores morales ocultos en nuestro interior que generan comportamientos reñidos con los principios éticos. La implementación de esas acciones demanda de esfuerzo, de disciplina y de mucha fuerza de voluntad. Abordaremos con detalle este proceso más adelante. El código ético personal siempre estará influenciado por un código superior, que contiene principios transculturales estructurados a lo largo de la historia de la humanidad. Principios cuyo origen está en el testimonio de vida de grupos que rompían los códigos morales imperantes mediante comportamientos disruptivos orientados al cambio de la realidad. Estos comportamientos se fundamentaban en valores emergentes. Estos nuevos valores fueron encarnados por personas que se convirtieron en grandes referentes éticos de la humanidad. Por ejemplo, cuando Rosa Parks se sentó en un asiento reservado para blancos en un autobús de los Estados Unidos, encarnó la rebeldía y valentía del pueblo afrodescendiente para desafiar el código moral racista imperante. Los discursos de los defensores de los derechos civiles expresan los principios éticos que deberían regir las sociedades para que se produzcan cambios profundos. A lo largo de la historia, se han impuesto determinados códigos éticos para orientar el comportamiento de las personas. La manera de vivir ha cambiado como consecuencia precisamente de la pérdida de hegemonía de esos códigos éticos o de ese conjunto de principios. Aunque siempre debemos considerar que algunos de los valores implícitos en este paquete, este conjunto de principios,
siempre estarán vigentes en la moral colectiva. Así, la ética mística establecía una estrecha relación entre lo terreno y lo divino o trascendental. Se argumentó que el lazo con lo divino le daba sentido a la vida, por lo que se establecen prácticas espirituales, por ejemplo, la meditación o la misa, para mantener contacto con lo superior. La fuente de motivación de la acción era la conquista de la vida eterna. El conjunto de principios se registraba en un código normativo. Podría ser la Biblia, el Corán o cualquier otro que permitiera entender la vida desde una dimensión espiritual. La ética mística fue dominante hasta mediados del milenio anterior, cuando el humanismo introdujo la convicción de que el ser humano nace para ser feliz en esta vida, que no tiene por qué postergar sus afanes para la siguiente. Entonces se consolidan nuevos códigos éticos cuyos valores fundamentales se sustentan en la argumentación lógica y científica. Desde esta perspectiva, el ser humano racional debía encontrar explicaciones lógicas a todo lo que sucedía en la naturaleza, dejando de lado la fe, lo mágico, lo místico. Se abre paso la idea de que la mayor diferencia entre los seres humanos y las demás especies animales es su capacidad de razonamiento, lo que le permite encontrar explicaciones racionales a lo que pasa en su entorno, y a partir de ese conocimiento lo puede modificar para hacerlo funcional a la satisfacción de sus necesidades. En consecuencia, se asume que el fin supremo de los seres humanos es la vida feliz, y que tiene la capacidad de actuar para procurarse. La idea de que la mayor expresión de humanidad es la manifestación de la razón se convirtió en parte de nuestro sentido común. Es necesario considerar que las revoluciones culturales no se producen en periodos cortos de tiempo. La modificación de creencias y valores son evoluciones más que revoluciones. Evoluciones que van minando los códigos éticos y morales dominantes hasta producir su colapso y reemplazo. En este contexto, los códigos éticos se gestan en el interior de la sociedad para cuestionar lo vigente. Mentes brillantes los sistematizan e impulsan para conquistar otras mentes hasta que termina rigiendo el comportamiento de la mayoría. Así se producen las grandes transformaciones. Sin embargo, el colapso de un código no implica que todos los valores que contenía se abandonen. El colapso principalmente se produce cuando el valor supremo de una comunidad es sustituido por otro. Así, el tránsito hacia una ética racionalista no necesariamente implicó el abandono del valor de la fe y otros asociados a doctrinas religiosas o espirituales. Por ejemplo, la aspiración suprema de la felicidad en esta vida, establecida en la ética humanista, puede convivir con la fe en que un ser divino contribuye a alcanzar. Muchos creyentes le piden a Dios que les ayude en ese intento. Es decir, los códigos éticos con el pasar del tiempo se pueden traducir en códigos morales que son los que finalmente determinan el comportamiento, sin que eso implique el hecho de que no se conviva con ciertos valores que estuvieron vigentes en los códigos anteriores. En consecuencia, los revolucionarios culturales deberán conformarse con ser evolucionarios culturales y aceptar que el cambio cultural es sincrético. Es decir, en la moral colectiva se combinan valores de distinta procedencia, muchos de los cuales pueden ser contradictorios. Y ahí está el verdadero origen de los conflictos internos de los individuos. El conflicto entre lo que es y lo que debería ser.
En esta fusión de valores y creencias, la noción de la trascendencia del ser humano aparece como una intersección entre la fe en la vida eterna y la convicción de la felicidad en la terrena. Trascender implica superar los límites propios. Desde la perspectiva de la ética mística, es ir más allá de los límites de la experiencia terrenal, material y cotidiana, para conectarse con algo más grande a lo que le otorgamos un significado divino. Tradiciones religiosas y espirituales establecen que mediante las acciones trascendentes de relación con lo superior se puede encontrar la paz interior y la felicidad. En definitiva, en el sentido místico, trascender es una experiencia personal y subjetiva que se produce mediante la ejecución de prácticas espirituales como la meditación, la oración, la contemplación o cualquier otra que permita a una persona conectarse con la divinidad. Desde la ética racional, se establece que el ser humano es un ser absolutamente social y gregario. Por lo tanto, su sentido de trascendencia está ligado al logro de objetivos compartidos con otras personas. En este sentido, la trascendencia se logra a través de un esfuerzo personal enmarcado en el colectivo. En el caso de la ética mística, la trascendencia está referida a la relación con lo divino. En el caso de la ética racional, a la relación con lo colectivo. En los dos casos existe la expectativa de una valoración externa positiva. Lejos de pretender argumentar o valorar la pertinencia de uno u otro sentido de trascendencia, lo relevante es que parte de la naturaleza humana es ir más allá de nosotros mismos, superar nuestros límites y tener una existencia más elevada que la derivada de la búsqueda individualista y egoísta de los objetivos absolutamente particulares. En conclusión, solo podemos tener una vida feliz si es trascendente.